Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua del día a día de la profesión de contaduría. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de las obligaciones fiscales que tenemos para este 30 de abril de lo que son las sociedades. Con este tema vamos a estar con el compañero Rolando Durán Jiménez. Él es socio impuestos en Araya Durán y Asociados, especialista en impuesto y gestión tributaria internacional. Él es contador privado y va a estar con nosotros desarrollando estos dos temas. Espero que nos alcance el tiempo, así que muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy y muchas gracias, Rolando, por venir nuevamente al programa y hablar estos dos temas que sé que es poquito tiempo, pero vamos a ver cómo hacemos para resumir. Muchísimas gracias más bien por la invitación y es un gusto estar aquí nuevamente para compartir sobre este par de temitas, estas obligaciones formales que no derivan en un pago de impuesto y que poco a poco hemos visto que el cumplimiento es principalmente por evitar la deuda, por evitar la multa, la sanción. Y esas son las publicaciones que pululan en el mes. Exacto. Redes sociales, la misma prensa, simplemente replica, si usted no cumple, la sanción es de tanto. Sí, evítese la sanción, evítese la multa. La sanción. ¿Y por qué? Porque la sanción sí es cuantiosa. La sanción mínima es de 3 salarios base en ambos casos. Estamos hablando de más de 1.300.000 colones. Es una sanción muy fuerte por incumplimiento de una obligación que es simplemente dar información. No estamos asumiendo ningún compromiso de pago. Costos sí se asumen finalmente en la para pagarle al profesional. En el registro de accionistas porque parece mentira, ya esta obligación tiene 6, 7 años. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto ya salió esta obligación? 2020 es la primera que tengo yo registrada algún cliente. Entonces ya tenemos, este vendría siendo el 7º año que lo vamos a cumplir. Pero hoy todavía tenemos gente que no ha sacado su firma digital para cumplir. Y nosotros como profesionales, hay muchos que todavía no tenemos esta herramienta tan interesante, no solamente para poder generar este servicio del registro de transparencia, sino para emitir criterios, para acceder al TribuCR, que es mucho más fácil con firma digital que con el código y con el SMS que tiene que llegar. Para acceder a bancos, es algo que he estado haciendo últimamente, los bancos del Estado están facilitando mucho. Entonces, la firma digital es algo que nosotros como profesionales y como empresarios deberíamos procurar tener. Es algo bastante importante. Nos permite cumplir con esta obligación y ahorrar bastantes costos. Una firma digital han de ser unos $50, se paga cada 4 años. Un poder tiene un costo bastante más elevado. Exactamente. ¿Y es de un momento? No. El poder se amplió, se cambió según una directriz que emitió el Registro Nacional el pasado 19 de febrero, donde eliminó el poder especial con el que se hacían antes las declaraciones. Ajá. Ahora solamente se puede hacer con un poder generalísimo. ¿Y en cuánto está ese más o menos? El costo, no sé, me parece que anda por tiene los que ser más, colones. sí, tiene que ser más caro. Pero tiene vigencia varios años. Sin embargo, usted le tiene que dar ese poder, ¿a quién? Al profesional, a un profesional que lo vaya a subir. Tenga su firma digital. Sí. Y el profesional pues va a cobrar. Muy pocos profesionales lo pueden incluir dentro de un servicio de cierre anual o lo van a hacer por puro amor. Sí, realmente la declaración de beneficiarios finales para lo que son sociedades, estamos hablando que es del capital accionario, ¿verdad? Más que todo, pero las que sí lleva trabajo son las entidades sin fin de lucro. Correcto, en las entidades sin fines de lucro partimos de un punto de que no hay un beneficiario final, entonces mucha gente inició diciendo no se puede. Efectivamente al principio no se pudo, porque no estaba diseñado el sistema. Este sistema pasó
por muchos temas. Recuerdo allá por 2020 cuando se tenía lista para sacar la primera declaración. Lo digo porque yo trabajaba con el presidente de UCAEP de esa época y lo llamaron a la conferencia de prensa y en medio de la la conferencia de prensa fue para avisar que habían hecho pruebas de seguridad y no cumplía. Entonces dieron otra prórroga. Entonces ha ido ganando declarantes. Creo que fue hace un par de años que incluyeron las organizaciones sin fines de lucro. Hace 2 años. Habían incluido el año previo los fideicomisos. Entonces Exacto. ha venido con una evolución constante de quienes deben declarar. Todas son personas jurídicas, eso es muy importante. Las personas físicas no hacemos este tipo de declaraciones. Obviamente el beneficiario final de mi patrimonio soy yo mismo, a pesar de que la plata la toman los chiquillos, ¿verdad? Para los que tenemos hijos. Pero en una empresa sí tenemos desde los socios, una persona jurídica, la mercantil, que es la más común, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. No olvidemos que muchas sociedades civiles funcionan de la misma forma que funciona una persona jurídica, una persona mercantil. Las asadas también entran dentro de las organizaciones sin fines de lucro, medio de chanfle, dirían ahora que juntas de educación. Juntas de educación también deben presentar. La única que está exenta es la Asociación de Desarrollo Integral. La que se reporta ahí a través de DINADECO. De DINADECO. Correcto. Son las únicas. Son de las deporte únicas. También. No, las de deporte no aparecen exentas por la propia ley ni por comunicados especiales. Es que en el caso de las asociaciones de desarrollo integral hay un comunicado expreso de DINADECO y otro de Hacienda, pero de 2024, donde recuerdan que no deben declarar. Nos están hablando, bueno, de tribu, ¿verdad? Doña Marielos Corella nos saluda y dice, extraño que tengamos algo que hacer, dice, y tras de eso tribu CR fallando, dice. Buenas noches desde Heredia, nos saludan también. Carmen Vizcaíno dice, pero para las sociedades inactivas es demasiado. Ya se hizo para poder pagar el timbre cultura y ahora la 272. César Augusto nos saluda y nos felicita por el tema. Realmente, creo, analizando en la oficina decíamos, nos quedan solo estas 2 declaraciones, que desde que empezamos el año estamos, ¿verdad?, presentando obligaciones, pero ya, digamos, de las anuales son las últimas, ¿verdad? De sociedades inactivas diría que sí, de las sociedades activas queda una. ¿Cuál? En junio. La de precios de transferencia. Precios de transferencia. Que son para los que tienen obligados. Correcto, pero no ha terminado. El cierre fiscal costarricense ahora se extendió hasta junio incluso. Hasta junio. De las pero el otro año igual va a estar en junio la de precios de transferencia. En junio de cada año va a quedar. Junio de cada año. Transparencia de beneficiarios finales va a quedar al 30 de abril y la de sociedades inactivas también. Sí, esas quedaron igual. La intención de Hacienda en esto fue que nos distanciáramos un poco del burumbum, pero si pensamos que dentro de ese periodo de abril, y bueno, salido la renta, y llegado a abril siempre va a estar Semana Santa. Exacto. Y en medio de lo que ha sido toda esta transición atropellada de ATV hacia Tribu CR, pues claro que lo que tenemos es 45 días de estrés adicional. Y a eso sumemos cosas que no todos tienen. También hay un informe anual de operaciones de Procomer venciendo ahora en abril. Entonces los que están trabajando con zonas francas estamos. Y las zonas francas tienen obligación de beneficiarios finales. Tienen obligación, porque son normalmente sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Aquí nos están preguntando que si podemos repetir cuáles son los obligados de la declaración de beneficiarios finales. Todas las sociedades mercantiles, fideicomisos, juntas de educación, sociedades civiles. Y lo digo, ya nosotros lo que tenemos constituido en la firma es precisamente una sociedad de actividades profesionales, califica como sociedad civil y efectivamente debemos presentarla todos los años.
Están exentos, más bien la lista es más pequeña, está exento el Estado, están exentos las sociedades que cotizan en mercados de bolsa. Costa Rica tiene una mínima participación, el mercado accionario costarricense es mínimo, entonces estamos hablando que allá en los 90, a finales de los 90, cuando yo estaba en la universidad, había 29 acciones que se cotizaban en la Bolsa Nacional de Valores costarricense, solo 29 empresas. Y sabemos que FIFCO salió de ahí hace ya bastante tiempo. Creo que La Nación también salió y Grupo Interfin, que existía hace 26 años. Entonces, ¿qué puede haber? Unas 20, 25 acciones. Sí, son contadas. Casi nadie estará. Dentro de la línea del registro de accionistas, llega un momento donde no podemos declarar esos beneficiarios finales precisamente porque las acciones no pueden identificar a una persona física. De eso hay que hacer una declaración jurada. Ya aquí no podemos participar tan fácil los contadores. Esto sí requiere más conocimiento de parte de abogados. Los que he visto son declaraciones juradas, es que tiene que tener certificado, apostillado desde el exterior, que efectivamente la empresa cotiza en bolsa y por tanto no puede identificar a todos sus accionistas. Porque es importante, el registro de transparencia de beneficiarios finales identifica el 100% de las acciones para aquellos que participan por acciones o por cuotas. El 100%. Lo que se debe modificar dentro del año es cuando hay una alteración igual o superior al 15% de ese capital accionario. Si es por debajo, me espero la del año siguiente, pero el año siguiente modifico el 100%. Tengo que volver a registrar todas mis personas, todos los participantes. ¿Cuánto tienen? Hay muchas cosas que no me ha tocado el caso, pero sí pueden existir. Dentro del detalle de acciones, vienen las acciones preferentes, que aquellos, por lo menos los que estudiamos por ahí de los 90 también, iniciamos a estudiar por ahí, nos tocaba ver en legislación mercantil o legislación comercial las acciones preferentes, que no dan derecho a voto, pero sí dan derecho al beneficio. Al dividendo de primera instancia. Sigue generándose la obligación de reportar ese beneficio, aunque no tengan derecho al voto, controlan los beneficios. De voto. Sí, realmente para las sociedades, como te decía ahora, siento que muchas se repite la misma declaración del año pasado porque no hubo ningún cambio accionario, ¿verdad? Entonces ya la primera vez es la que uno invierte un poquillo de tiempo, ya después la segunda vamos igual. En Costa Rica muy poco se mueven los capital accionarios. En compañías pequeñas es poco normal que tengamos modificaciones. Lo que sí suele cambiar es el representante legal, eso sí. Eso sí. Porque cambié el gerente, porque agregué personas, porque cambié de presidente, se me ocurrió cambiar la junta directiva para, no sé, es una sociedad familiar y no, para que ahora sea el hermano, el segundo hermano. Pero cambió la obligación, ¿quién lo presenta? Algo importante también es cuando se abre una sociedad nueva, después de abril. Se tiene un plazo de 20 días hábiles, esto prácticamente es un mes, son 4 semanas completas para presentar su primera declaración de registro de accionistas. ¿Y si se hace un cambio accionario también? Si se hace un cambio accionario dentro del año para presentar una extraordinaria, no me ha tocado presentar 2 extraordinarias en el año, pero sí una. En algún momento alguien dijo no permite presentar la segunda, no les puedo dar fe de ello. Pero lo mejor es cumplir por lo menos con esa primera. Si hay una limitante del sistema, nadie está obligado a lo imposible. Exacto. Pero por lo menos la primera sí cumplirla. Y están las correctivas, son los 3 tipos de declaración que existen en el régimen. A mí me tocó hacer una porque invertí el primer nombre y segundo nombre de uno de los beneficiarios. Me lo corrigió hasta el 3er año, entonces tuve que presentar una carta. Por dicha yo era el representante, entonces no tenía que complicar tanto. Una carta actualizando, indicando por qué estaba haciendo esa corrección. Otros motivos para actualizar el registro de accionistas, que está pasando porque lo han consultado mucho en esta situación también de la transición ATV a tribu CR. Cuando un representante legal tenía NITE y ahora tiene DIMEX. La identificación hay que cambiarla, tiene que ser la identificación vigente.
Yo acabo de hacer precisamente esos clientes, obtuvieron su DIMEX y tuve que hacer la modificación, que por suerte solo fue modificar el número, todo lo demás ya venía incluso actualizado. Cuando es DIMEX, uno tiene que poner la mayoría de datos. Cuando es NITE. Y ahora que es DIMEX, uno digita el número y ya están las bases de datos nacionales. Y sale de una vez los datos principales de la persona. Entonces se vuelve una actualización muy necesaria y muy importante a nivel societario. ¿Hay excepciones para las entidades sin fin de lucro o otras entidades en lo que son sanciones y multas? Lo he escuchado y la ley y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios no hacen excepciones. Es muy, muy fuerte la sanción. Puede llegar a 100 salarios base en el caso del registro de accionistas. Pensemos que el 100 salarios base son 46.2 millones de colones. Una sanción de esas quiebra una empresa. Claro. Al final uno se pone a pensar, ¿por qué esas multas tan altas? Son inalcanzables, como dice usted, si A o por B, por falta de conocimiento, falta de asesoría, la persona no la presentó, que apuesto que hay un montón de empresas que no presentaron las primeras. Bueno, consejo de abogado en su momento, si no le han notificado, corra a presentarlas. Corra, eso es lo que uno recomienda, corra. Y recordemos, ahora las notificaciones tenemos problemas. El buzón de Tribu CR es una notificación válida. El correo electrónico, que por cierto ahora en junio hay que pegar otra carrera, las sociedades mercantiles deben actualizar, deben incluir un correo electrónico dentro del registro, que todavía estamos ahí, va a ser todavía vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Todavía está. Porque el registro está obligado a dar un método gratuito y sencillo para hacer esto. Como citó un colega un día de estos en los famosos chats de WhatsApp, ¿cómo es posible que tengamos esa información en el registro de accionistas y no se pueda pasar directamente al registro? Exacto. O un método similar. Sí, entonces, sí. Esto es otra cosa importante porque al tener los que sí tienen un correo ya registrado, principalmente sociedades más nuevas. Sí, las nuevas son las que ya llevan el correo sí o sí. Salen las personerías jurídicas para aquellos que no han tenido la oportunidad de sacarlo. Cuando la sociedad es así de vieja, dice correo electrónico no indica. Entonces, una notificación al correo electrónico de forma física o en el buzón del lobby son notificaciones válidas. Y si llegan a publicarlo en la Gaceta, también es una notificación válida. Entonces, las multas sí pueden hacer. Si hoy no los han notificado y tienen pendiente 2025, esperemos que no tenga más años pegados, aproveche y... ¿Y es igual que el tributario, 4 años? No, esta es de un incumplimiento diferente. Lo que prescribe a los 4 años son los impuestos y aquí no hay una determinación de impuestos. Y entonces le podrían aplicar los sanciones. 10 años. Hay que ver si son 10 años porque es una omisión. Cuando hay omisión se puede ampliar el periodo de prescripción. Nos dice Amari Céspedes, para hacer una rectificativa en la declaración de registros de accionistas, ¿hay un tiempo límite? No, yo la hice, yo solo rectifiqué el último año, por ejemplo, y lo hice como en septiembre. O sea, estamos hablando de 4 o 5 meses después. En el momento que usted detecta el error, corríjalo. Algo había escuchado yo que no se podían rectificar 2 veces. Sí, es lo que estábamos ahora conversando. Rectificar. No me ha tocado, es esta la extraordinaria, sí, la correctiva, perdón. La correctiva. Pero me lo habían dicho también de las extraordinarias, que no se pueden hacer 2 extraordinarias. Me extrañaría mucho porque... Sí, porque es un cambio que estás generando desde un registro. Si el cambio se afecta, pues debería tener el permiso de hacerlo. Como les digo, no he tenido oportunidad de verificarlo. Solo he tenido que hacer una correctiva y solo he tenido que hacer una actualización en un solo año, no en 2. O sea, no 2 en el mismo año. Sí, no se ha aprobado. A ver si deja o no deja el sistema como tal. Beneficiarios finales, realmente para las iglesias, asociaciones que nos escuchan, a veces mezclamos la parte social y espiritual con las obligaciones y responsabilidades.
a todos los que son pastores de iglesias, presidentes de juntas directivas, esta es una obligación que tienen y tienen que presentarla el 30 de abril. Sí o sí. O sea, no es que voy a ver si puedo o el pastor no tiene firma digital, entonces me exoneran de la responsabilidad. No, es una obligación que empezamos hace 2 años, ya con ese sería el 3er año que ese tipo de entidades presentan ese tipo de declaraciones, así que seamos responsables y como decimos también, seamos testimonio también en esa línea. Rolando, las inactivas, este es otro tema sobre qué reporto en las inactivas. Vamos a ver, la declaración de inactivas a partir de este año, 270. Sí, 270. La 272. 272, ¿no era? Sí, 272. Anteriormente la D195. El formulario no cambia tan fuerte respecto a lo que se presentaba antes. Es también toda entidad jurídica que esté inactiva. Entonces ahí está la trampa de que también las que no son mercantiles les está apareciendo la obligación. ¿Qué reportamos aquí? ¿Cuál es el fin de la entidad por lo general? Y dentro de las primeras opciones que está es constituir esta empresa para algún fin futuro, le tengo planes, es solo para tenencia de bienes. Este año agregaron dentro de los campos es que está pendiente la disolución y liquidación. Que eso también puede suceder perfectamente. La intención aquí es detectar qué es lo que tiene y más o menos hacer el cálculo de dónde salió. Tengo una sociedad con una casa, alguien tuvo que haber pagado por esa casa. Y esa casa tiene gastos porque tiene impuesto de bienes inmuebles. Al estar en una sociedad, tiene impuesto a personas jurídicas, timbre, educación y cultura. ¿Quién está asumiendo esos gastos? ¿Y cuál es la parte interesante? Y en esto uno pone un monto que puede ser estimado. Nadie va a poner, estoy seguro que nadie está poniendo 237.430 colones, sino que ponemos $500,000, 100,000, millón y resto, dependiendo de lo que conozcamos de la sociedad o lo que nos den efectivamente. Nunca es bueno poner el dato exacto porque siempre hay algo más. ¿Y cómo se hace con las propiedades si no se han valorado? No hay que revelar un dato económico de las propiedades. No. No, simplemente le decimos que sí tiene bienes registrados. Okay. En teoría, el cruce es directo con el registro. En teoría lo hace Hacienda. Hacienda, con la interconexión que tiene el Registro Nacional, verifica cuál es el valor de esas propiedades que existen. Donde hay que consignar algún tipo de datos es en todos aquellos activos y pasivos que no se pueden obtener vía registro. Entonces tengo cuentas bancarias, cosa extraña porque muchos bancos tienen en este momento la restricción absoluta de abrir cuentas a compañías que no generan ingresos, que no van a estar activas ante Hacienda. Entonces, si tiene cuentas bancarias, porque fue antes de que empezara esta práctica en los bancos o porque consiguió de alguna forma que se la abrieran, debe reportar el saldo al 31 de diciembre. Entonces nos vamos a la importancia de que si yo constituí una sociedad mercantil, tengo obligación según el Código de Comercio de tener libros contables, de tener contabilidad, y esa es la usted forma. vio la certificación que anda ahí en los chats, de la que habla sobre que el contador público certifica que esta empresa no tiene la obligación de estados financieros por el artículo número tal. ¿No la has visto? No, esa no me ha tocado verla. A mí ya me mandaron un ejemplo ahí que como el régimen simplificado, en la parte de ellos les dicen que no están obligados a presentar contabilidad ante Hacienda, ¿verdad? Pero, como hablabas ahora del Código de Comercio. Exactamente. Entonces, pero los bancos están pidiendo ese documento donde hagan constar que no tienen estados financieros, digamos, eventualmente, o algo así dice el documento. Bueno, ya eso es un requisito
de lo que nos fascina ver a nosotros como contadores, se lo inventó el banco. Exactamente, Porque el Código de Comercio dice, incluso, aquí veamos un poquito de peligrosidad general, que es cualquier persona física o jurídica que comercie bienes o servicios. Exacto. Es decir, nosotros como profesionales podríamos necesitar una contabilidad totalmente formal. Yo siempre se los digo al del régimen simplificado. Si piden un préstamo, les van a pedir los estados financieros. Si abren cuentas bancarias, les van a pedir estados financieros. O sea, que a nivel fiscal no tengan que presentar renta con estados financieros es otro tema completamente diferente. Exactamente. Y volviendo a las inactivas, sí deben tener la contabilidad precisamente por eso, porque hay que reportar el saldo. Eso sí, no es saldo cuenta por cuenta. Se saldo reporta global. Cuántas cuentas bancarias tengo y cuál es el saldo el 31 de diciembre. Estamos aquí reportando como si fuera el formulario de 101 o de 102, ¿verdad? Que teníamos, bueno, de 101 que teníamos antes. Es exactamente la equivalencia del impuesto sobre utilidades. Vamos a reportar los saldos al 31 de diciembre, donde ponemos cuentas bancarias, donde podemos tener alguna cuenta por cobrar que tengamos, donde tenemos que poner inversiones, ponemos los montos totales. Activos que no son usuales y a veces se ponen en sociedades, joyas, obras de arte, marcas, el activo intangible puede estar a nombre de una sociedad inactiva perfectamente. Y debemos realizar este reporte solo para este tipo, o sea, si marcamos no hay bienes inscribibles, tenemos que ir a detallar todo esto. Igual para los pasivos. Compré una casa y la tengo con un préstamo bancario, aunque lo esté cancelando el propietario. Aunque lo esté cancelando el propietario. Pero la deuda está a nombre de la empresa. De la sociedad. De la sociedad. Entonces, ahí lo reporto. Si está a nombre de la persona física, no lo debo reportar. Y si yo pasé el bien, digamos, a la sociedad. Contablemente eso es un aporte de capital extraordinario, exacto, pero no queda reportado en esta declaración inactiva. Porque aquí solo estamos reportando lo que tengo. Y si Hacienda puede obtener la información a través del registro, no tenemos que detallarla. ¿Qué obtiene del registro? Bienes muebles e inmuebles, con su respectiva valoración. Nos dicen sobre ya usted ha venido llenando la declaración en estos días. De inactivas. Ajá. Hoy llené una por la mañana. Porque nos están preguntando que en Tribu, que la sección B, que tiene bienes inmuebles registrados, ¿qué debo hacer para que esta sección aparezca en Tribu CR? He marcado todos los campos y no se despliega. Caramba, déjame para ver si lo tengo en la sección B. Pero para que se despliegue lo que estás comentando, activos o pasivos. Hay que empezar con la sección. En la sección A es donde yo digo si la empresa es tenedora de activos. Entonces ahí uno dice que sí. Ajá. Y se despliega. Y va a desplegar la posibilidad para también decirle que sí tiene activos registrables, muebles o inmuebles. Nos dice Gretel Soto, entonces los bienes no se enlistan. No, sí son registrables. Porque ya viene el cruce con Hacienda. Correcto. Si son no registrables, entonces lo que hago es poner totales también, de cuál es la valoración, cuánto fue lo que tuve en pinturas, en esculturas, en joyas. Si tengo una sociedad inactiva y se me olvidó hacer las declaraciones en años anteriores, ¿me puedo poner al día? Mismo caso. Mismo caso. No está notificado, corra. Hágalo. Igual a María que nos pregunta de la presentación de beneficiarios finales. Si la omitió, no la han notificado, hágala. Hágala de una vez. Hágala de una vez, o sea, mientras no lo... Igual, no sé si has visto unas notificaciones que ponen que le dan tantos días para que la... Para hacerlo sin sanción. Sí, para que lo hagan sin sanción también, y hágalo. Claro, si le llega notificación, corra más. Uh-huh. Exacto. ¿Por qué? Porque ya ahí sí está activado el protocolo, el debido proceso de le notifiqué, si usted no cumple, ahora sí le voy a cobrar las multas. Sí, le estoy dando un chancecito para que se ponga al día con todo lo que creo que el plazo es corto, si no me equivoco son 3 días hábiles. Sí, es cortísimo. Por eso si ya le notificaron, corra todavía más. Y es corto, ¿por qué? Porque es un clip, si usted ya lo había hecho antes. Exactamente. Es, digamos, que se me fue. No necesita cálculo de nada. En teoría eso está en los libros
en el registro de accionistas, en el registro de cotistas, debería estar detallado. Debería. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos libros que los entregó en blanco el notario, que constituyó la empresa, Que en su mayoría lo hace hacen 10 así. años, hace 5 años, hace 15 años, y hoy siguen en blanco. Exacto. Y las acciones ya la constituyó Ivette con Edgar, que nos está acompañando aquí en el estudio, mi socio, y ahora las acciones son todas de Rolando, y nunca se hizo el cambio en el registro de accionistas. Que eso es muy común. Eso es bastante común también. Y yo tengo las acciones endosadas, pero ¿por qué no está en el registro de accionistas? Eso hay que mantenerlo totalmente actualizado. Pensamos en una fiscalización, que también hay motivos para que nos fiscalicen por el registro de accionistas. Y vengan y digan, deme el libro de accionistas y se lo presento así, como recién sacado de la librería. Sí. Hasta con Todo. el precio atrás. Sí. Hasta huele a nuevo. Exactamente. Unos huelen a guardado de años y... Ah, sí, otros están amarillentos de lo viejos que son, otros están en la bolsa, donde lo entregó el abogado, seguramente de último entre la pila de papeles. Práctica se dejó de lado, No, o nunca ha existido, siento. Nos falta mucha disciplina en el cumplimiento de ciertas obligaciones. Y hay que tener cuidado en el registro de accionistas, esto porque también desde la ley 9635, que ahora estábamos conversando, ya nos vamos acercando al 10º año, se hablaba mucho de gente que para que los dividendos, que ya empezaron a hacer estructuras, o ya tenían estructuras bastante complejas. Uno de los criterios objetivos de fiscalización por el registro de transparencia de beneficiarios finales son las estructuras de más de 5 niveles que no llegan a persona física, o que con más de 2 niveles termina con una persona física residente fiscal en Costa Rica. O sea, yo llego y hago Sociedad 1, que la dueña es la Sociedad 2, que la dueña es una fundación y la representante o el beneficiario de la fundación es una compañía en Panamá y el beneficiario de esa compañía en Panamá es don fulano costarricense. Todo el triángulo. Y aquí no importa si lo puse de segundo, de tercero, cuando ya yo hago una estructura para perder rastro teóricamente y aterrizo nuevamente en Costa Rica, es criterio objetivo de fiscalización. ¿Y cómo van esas fiscalizaciones? Porque, digamos, lo de sociedades inactivas va por esa misma línea, es informativo. Es informativo. Aquí ¿qué es lo que puede fiscalizarse a través del registro de la declaración informativa de sociedades inactivas? Apareció una casota a nombre de una sociedad de una persona que no tiene salario, que no está inscrita en Hacienda. Entonces, aquí estamos ante sospecha de un incremento patrimonial no justificado, que tiene como tarifa la más alta que le toque pagar en el año en que se determine que existió ese incremento. Entonces, usted adquirió una casa en 2020, se van a buscar la tarifa que le hubiera tocado y esa es la multa del impuesto por algo que no declaró. Y puede haber sido salario, puede haber sido ingresos ocultos a través de renta. Entonces hay que tener bastante cuidado en los orígenes. Todas las personas que son asalariadas y que adquirieron su casa, sus carros a través de la historia, no tiene que ser una persona que tenga 10 carros, pero puede ser una persona que a lo largo de 6 años que tiene esta obligación también de declaraciones inactivas, ha tenido 2 o ha tenido 3 vehículos. Toda esa huella, Hacienda tiene forma de sacarlo. Si yo tenía un carro de la gama más baja en precios, era usadito, y compré uno altísimo, ¿verdad? Uno de esos que pagan un marchamo más caro que un carro normal, podríamos estar en sospecha si yo no soy asalariado, si no he venido reportando como persona física ingresos suficientes que justifiquen la adquisición del bien y que justifiquen los gastos asociados a ese bien. Como decíamos ahora, tengo una casa que paga 100,000 colones de impuesto de bienes inmuebles, pues con cualquier salario puedo pagarlo, no hay ningún problema. Pues 100,000 colones al año son
8,000, 9,000 colones al mes. Pero empecemos a incrementar esa cifra. Va a llegar el momento donde dice, ¿y de dónde saca plata esta persona que no está reportada en la caja, que no está inscrita en Hacienda? Y vea los gastos que genera esa sociedad. Y tiene el impuesto a las personas jurídicas, y tiene el timbre de educación y cultura. Y la declaración no la presentó el representante. El registro de transparencia se lo hizo un abogado. La declaración se la hizo un contador. ¿De dónde saca ese dinero? ¿De dónde saca ese dinero? Pero ¿consideras que realmente estas declaraciones sabemos que están llenando de información las bases de datos, pero las están usando? Yo diría que hoy no las están usando, pero no pensemos que va a ser así por siempre. No, ya cuando empiecen a ordenarse a nivel de tribu y los cruces, va a ser información atinente para toma de decisiones, a ver a quién se investiga, a quién no. En este momento, Hacienda está con un cúmulo de información. Yo creo que de hecho no saben qué hacer con toda esa información. Viene ahorita un tropel enorme también. Extendieron el plazo hasta la primera semana de mayo para lo que son ingresos tipo plataformas. Ahí estuve hospedajes, transporte colaborativo y influencers que ya moneticen a través de las plataformas. Yo creo que no van a saber de inmediato qué hacer de información, si deben tener objetivos muy puntuales, sobre todo en materia de alquileres. Creo que hay un norte muy seguro, ir a capturar los grandes evasores por omisión o por evasión directa de los montos. Hay montos muy interesantes ahí porque todo eso es rentas de capital. Entonces viene mucha información que es probable, pero no es para dormirnos en los laureles. No es para confiarnos y decir, como se decía hace 20 años, es que si usted no cae en la tómbola de Hacienda no lo van a fiscalizar nunca. No. Tuvimos una primera fiscalización ahora en octubre. Mucha gente no lo vio así. Pero, ¿qué son los créditos inconsistentes? Una fiscalización indirecta, incorrecta. Citó un colega en uno de los chats. Sí, es incorrecta porque aquí no me dio notificación. No, es que lo están poniendo, justifíqueme para habilitárselos. Pero en realidad es todo un proceso fiscalizador. ¿A través ¿qué? De minería de datos. Y así va a seguir porque esa es la idea de concentrar toda la información. Vamos a concentrar aquí inactivas. ¿Por qué ponemos la cédula de quién está asumiendo los pagos? Precisamente para ir a ver y de dónde está sacando plata. Para mantenernos. Este señor, para mantener esta porque sociedad. Nosotros tal vez lo vemos a una visión corta, decimos, alguien que tenga 1 o 2 empresas, pero normalmente hay gente que tiene colección de empresas. Exactamente, o que es representante en múltiples, o que es testaferro. También. ¿Verdad? Prestó el nombre para ser presidente, está el representante legal en cualquier cantidad, está obligado a presentarlas. Exacto. Yo soy miembro de junta directiva e incluso accionista en todas las empresas que hace mi hermano. En todas me pone con una acción. Y si es de esos hermanos que hacen 10, 20 acciones, allá por... Casi todos los ejemplos que traigo son de hace 20 años. Van a creer que estoy más viejo de la cuenta. Estaba la costumbre de que usted compra un carro, lo pone en una sociedad. Compra un segundo carro dentro de la misma familia y lo pone en una segunda sociedad. En una segunda sociedad. Y se compra una moto en otra sociedad. En otra sociedad. Hasta que vino el impuesto a las personas jurídicas, empezó a bajar esa situación. Y todo el mundo se quitó de la sociedad. Porque todo empezó a ser más caro. Los representantes eran los abogados, o los que antes existía la figura del agente residente. Y ahí entonces los abogados empezaron a decir, vea, o me elimina del nombramiento, o le va a costar tanto. Entonces también empezaron a quitar los nombramientos. Exacto. A simplificar las situaciones. Entonces esto sí es una realidad de cumplimiento. Deberíamos pensar los que tengan esas estructuras tan complejas. Sí, porque ya tienen varios años para hacer estadísticas, para hacer estudios, o sea, ya, y con la inteligencia artificial en 2 toques te hacen todo un estudio de tu vida. No, en la misma base antiquísima de tributación, que fue la que nos salvó del hackeo, por cierto. No me acuerdo cuál es el nombre de la plataforma, pero está montada en AS400 porque conozco la interfaz.
Y me acuerdo que en una fiscalización llegaron, sí, es que aquí encontramos que fulano es el representante de todas estas, y me enseñó en pantalla, y yo, mira, ese es el cruce. Estamos hablando de hace más de 5 años. De hecho, no había registro de accionistas. Verdes o naranjas, dependiendo, correcto. Exacto. Ya ahí se cruzaba en estas bases de datos, que fue la gran crítica y que por eso es el proyecto de Hacienda Digital. Eran como 80 plataformas distintas y ninguna se hablaba. Todo había que andarlo consultando por todo lado. Bueno, ahora lo están unificando. ¿Qué significa que lo están unificando? Que que creíamos disperso, ya hoy no necesariamente lo está. Ya Poner no mi cédula como el Paganini de los gastos de 5 sociedades, pongámosle montos bajitos, 500,000 colones por año a cada sociedad, 5 por 5, 25. Tengo un ingreso que justifica 2.5 millones de colones al año. De gastos de la sociedad. Ahí estamos quitando que si yo alquilo, no alquilo casa, que tengo que comer, que puedo tener hijos y los tengo que mandar al colegio, aunque no sea uno privado, pero seguro que los uniformes son baratos. Ahora tienen actividades extracurriculares en todo lado, entonces la escuelita de fútbol, la escuela de danza, las clases de computación. ¿A qué edad empiezan a usar los teléfonos celulares los chicos y hay que comprarles el celular? Entonces, justifica el ingreso de esa persona lo que estoy poniendo en todas las sociedades. Es un mapeo importante para Hacienda, para descubrir dónde se le está escapando posiblemente dinero. Ya tengo 3 preguntas aquí. 2 son, una es de inactivos y la otra son de beneficiarios finales. Nos dice Carmen, si en una sociedad inactiva paga los gastos de las inactivas, ¿tengo derecho a reportarlo en la D101 esos gastos? No, los gastos son de la compañía que genera y que estén ligados a sus fines. O sea, si yo tengo una compañía que da servicios profesionales, que da servicios contables, no le puedo poner como un gasto deducible el impuesto de bienes inmuebles de una sociedad aparte. Aunque sean hermaniticas, aunque el dueño sea el 100% del espacio, no hay forma de que esto se ligue, porque los gastos deben ser útiles, pertinentes y necesarios para generar ese ingreso. Entonces no puede haber un cruce. Y más bien ahí hay cuentas por cobrar y dependiendo de los montos, precios de transferencia, porque hay un financiamiento. Ese es otro temazo. Avanti System dice, ¿cuándo se debe hacer las inactivas? ¿Cuándo debe hacer las inactivas la declaración de beneficiarios finales? También el 30 de abril. Ambas vencen el 30 de abril. La declaración de sociedades inactivas, la 272, está disponible desde el 2 de enero. No digo primero porque mentira que me metí a revisarlo ese día. La primera la hice o la revisé en la primera semana de enero. Ya estaba disponible. Que esté disponible significa que puedo cumplir desde ese momento hasta el día del vencimiento. Perfecto. La del registro de accionistas se habilitó el 1 de abril. Okay. Esa no está disponible el resto del año para presentar la ordinaria. Las extraordinarias y las correctivas sí quedan disponibles. Ok, perfecto. Después nos dice César Hernández, en una sociedad un accionista tiene cédula de residencia, pero está en Italia y no lo ha renovado. En la declaración de beneficiarios finales, ¿el sistema lo acepta con esa cédula? ¿Lo presentamos así o le ponemos el pasaporte? Preséntelo así porque no le está considerando el vencimiento mientras la residencia esté en teoría vigente. Funciona como la cédula nacional. Yo registro mi cédula va a ser ese número por siempre. Entonces, cuando ya tienen DIMEX, estamos hablando que es un número permanente asignado. Entonces, preséntelo aunque el documento como tal esté vencido. Si no lo deja, va a tener que hacer la modificación, la actualización de los datos y poner entonces un pasaporte. Sin embargo, aquí nos deja un problema técnico. El cambio tiene que revelarse en el registro. Y esto está pasando, ojo, esto es de la vida real, como dice, los representantes legales están teniendo ese problema, la modificación del NITE a una cédula.
problemas que se están dando en bancos. Tengo esta persona jurídica, el representante de esta persona con pasaporte, el pasaporte cambia de número y no le hacen el cambio en el registro, en la representación. Ahora tiene Dimex y no le hicieron cambio en el registro. Está pasando con los pagos a través de OBI. ¿Cómo abrí yo una cuenta bancaria si soy extranjero? Con un pasaporte. ¿Y cómo me inscribí en Hacienda? Con un NITE. Y con NITE no vamos a encontrar ninguna referencia bancaria. Entonces estamos teniendo choques por los números de identificación. Por los números de documentos de identificación. Sí, claro, porque son dos idiomas diferentes. Exactamente. A nivel de documentación. Entonces aquí no me lo acepta. Muy importante, no simplemente omitir jamás 3 salarios base de multa. Haga el cambio como si fuera una nueva y registre el pasaporte como un nuevo documento. Es una nueva persona la que está ingresando. Perfecto. Llegamos a la recta final, así que me gustaría que des recomendaciones sobre ambas declaraciones. Bueno, lo primero, darle lugar a cada profesión y a cada paso y a cada institución dentro de toda esta mecánica de ambas declaraciones, para activas e inactivas. Entonces, si tengo temas que son registrales, actualizar en el registro como corresponde. Nombramientos, cambios de número de identificación, que todo esté súper bien actualizado. Firma digital, vámonos moviéndonos todos hacia la firma digital. Necesitamos contabilidad, como dijimos, va a depender de cada sociedad. Una sociedad inactiva que tenga otros activos que no están en el registro va a necesitar su contabilidad correcta. Entonces, ese es el lugar del contador. Contadores, no nos hagamos caso que el banco dijo que eso se puede decir, pero el Código de Comercio dice que no. La ley 1269 dice que tampoco. Cualquier negocio que requiera más de un libro contable de forma obligatoria precisa que tenga un contador. Eso incluye las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, aunque no tengan actividades. ¿Por qué? Porque sus libros obligatorios son, como mínimo, diario, mayor e inventario y balances. A menos que la aritmética haya cambiado, 3 es más que 1. Y eso obliga a la tenencia de un contador. Ok, yo creo que nos da tiempo para hacer 2 preguntas con respuesta rápida. ¿Recomiendas tener propiedades en sociedades o mejor me las dejo a nombre personal? Eso depende de cada persona. ¿Qué quiero hacer yo con esas propiedades? Si las quiero tener por siempre, puede ser más fácil en sociedad. Recordemos que hay algo que aquí en Costa Rica no se estila mucho, que es pensar en la parte sucesoria. ¿Qué va a pasar cuando yo fallezca? A veces es más sencillo hacer un traslado de acciones, una herencia de acciones. Los sucesorios pueden ser más complicados. Entonces, volvemos al tema, con el profesional adecuado. Eso tenemos que verlo con un abogado que se especializa en temas sucesorios, sobre todo cuando ya alcanzamos cierta edad y tenemos posibles herederos. Creo que esta va igual. Dice, si en una sociedad inactiva hay una propiedad que está a nombre del representante legal, pero es una herencia que será el representante hasta que muera el padre. Dice, ¿está a nombre de la sociedad? Si está a nombre de la sociedad, se reporta bajo la sociedad. Eso nos lo pregunta Katia. Eso es en la parte registral. ¿A nombre de quién está? Sucede lo mismo. Esta es una pregunta que se hace todos los años. ¿Tengo una deuda a nombre de la sociedad B o de la persona física? Pero el dinero lo utilizó la sociedad A y lo está pagando la sociedad A. Lo siento, el gasto no está a nombre de la sociedad A y ninguna de las cosas. Que sería como un préstamo a la sociedad B. Entonces pasa aquí lo mismo. La sociedad es la dueña registral de esa propiedad. Es quien debe hacerse cargo de los gastos. Que va a ser una herencia, que después va a haber que hacer un traspaso posiblemente. Ya eso es algo que le tocará evaluar cuando fallezca, en este caso, el padre. Pero la sociedad es la que manda y es registralmente la que va a hacerse cargo del registro, sobre todo porque además debe estar como sociedad inactiva. Exacto. Bueno, Rolando, muchísimas gracias
por estar aquí, por hablar de estos dos temas que le dimos un enfoque interesante sobre la importancia de la información, de presentarla en Hacienda, qué va a hacer Hacienda en un futuro con esa información y la responsabilidad de nosotros como contadores y los abogados en su área también como profesionales que involucran en estas dos declaraciones. Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver en otro programa. Esperamos lo mismo, que volvamos a estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y la atención y las preguntas, por supuesto. Para mí siempre va a ser un placer compartir conocimiento del que tengo o del que he podido investigar. Como repito mucho en los chats, a veces pregunta que está ahí que no logre contestar, no crean que no me fui a estudiarla para ver qué es. Para ver la respuesta. Entonces, aquí estamos compartiendo lo que sí he tenido experiencia contable. Exacto. Y en los chats uno aprende mucho de todos los colegas también. Correcto, de todo lo que preguntan. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron con nosotros en el programa y los que nos van a ver de manera diferida en nuestro canal de YouTube de Experiencia Contable. Muchas gracias y recuerden que estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias.